La segunda jornada de formación de formadores para coordinadores territoriales. Le damos la bienvenida a nuestra coordinadora de organización de la Estatal de la Ciudad de México, don Ajía Alba, y al profesor José Antonio Rueda. Antes que nada, quisiéramos dar un mensaje en relación pues a la jornada electoral del día de ayer, que nos va a hacer favor don Ají de hacer mención al respecto. Hola compañeros, buen día. Pues fíjense que hoy viene muy bien reunirnos por lo que pasó ayer, la jornada electoral del día de ayer en 5 estados de la República: Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas. Y Puebla, 6. Pasó pues lo que ya esperábamos. Morena ganó, les digo específicamente, ganó 2 gobernaturas, 8 municipios y 29 distritos locales. Esto es una gran noticia y da continuidad a lo que pasó el año pasado en todo el país, y también nos da una gran responsabilidad. Por eso es muy prudente tener esta reunión el día de hoy, para recordar que cada vez que ganamos algo adquirimos más responsabilidades, y también para eso estamos nosotros, para consolidar el proyecto de Morena, para recordarnos que ganar elecciones es una herramienta y es una estrategia, pero lo que cuenta es el proyecto, y eso lo construimos entre todos los que estamos en el partido, todos los que nos representan, todos los que gobiernan, y eso es el futuro de Morena. Entonces no hay que dejar y no hay que soltar. El día de hoy es nuestra segunda sesión. Yo le explicaba acá a José Antonio Rueda que hoy que ustedes son coordinadores operativos territoriales, fueron o son, y con ustedes vamos a hacer una estrategia para reactivar a la militancia de la Ciudad de México. Entonces, muchísimas gracias, buenos días, y vamos a darle. Gracias. Sí, José Antonio Rueda Márquez tiene estudios en sociología, profesor investigador por la Universidad de Chapingo durante 20 años, director de planeación y fundador del Sindicato Académico Chapingo, actual profesor del IPN. Sin mayor dilación, le cedemos la palabra. Bueno, gracias, compañeros. Bueno, pues muy buenos días, compañeros. Lo primero, la verdad es que me siento muy agradecido de esta invitación, porque me da la oportunidad de plantear una serie de cosas en un tema que para mí es de gran interés, porque en una serie de conferencias que se han venido dando se habla de la cuarta transformación, de qué es, de cuál sería el papel de los ciudadanos, de los distintos problemas que podemos tener en su construcción, y muchos aspectos que vienen a enriquecer una visión en este momento muy importante de la perspectiva de la cuarta transformación. Pero no tengo noticia, por lo menos no lo recuerdo en este momento, si se ha discutido el papel del partido, el papel de Morena como partido hacia la cuarta transformación. Yo tengo la idea de que no, y es un tema que, a diferencia de otros temas que hasta cierto punto somos observadores, es decir, podemos decir cómo debiera ser la cuarta transformación, cuáles son las políticas adecuadas, cuáles son sus etapas, pero cuando hablamos del partido y la cuarta transformación, yo creo que tenemos que señalar muchas cosas de lo que somos hoy como partido, y de alguna manera entramos a un terreno polémico, porque no es una comunicación lineal, es decir, cualquiera que lo aborde no va a dar la receta para decir lo que somos y lo que tenemos que hacer, sino que necesariamente al entrar a ese tema, pues se plantean cuestiones, visiones, valoraciones que no necesariamente tenemos que compartir, sino que al contrario, son hipótesis, son propuestas que están sujetas a la valoración de todos y están sujetas a la reflexión de todos. Por eso me parece interesante el tema,
porque es una cuestión que hasta cierto punto, en ocasiones, como que llegamos a esa frontera y nos regresamos, porque entrarle a la valoración del partido es entrar a una situación de mucha actualidad y no siempre nos podemos poner de acuerdo, pero yo creo que es válido hacerlo, es muy importante hacerlo, y por eso me parece la trascendencia de tocar el punto de ¿y nosotros qué? ¿El partido qué? En la cuarta transformación, ¿sí? ¿De qué partimos? ¿Cómo somos? ¿Qué errores tenemos? ¿Qué deficiencias? ¿Y cómo tendríamos que superarlas? ¿No? Entonces me parece de entrada un tema verdaderamente importante. Lo primero. Lo segundo, que cuando fue anunciada esta plática, yo le preguntaba a los compañeros que organizan que por qué en lugar de poner conferencia pusieron tertulia. Ya me dieron una explicación, pero a mí me ayuda mucho lo de tertulia, compañeros, porque la tertulia es una reunión más informal. Dice cualquier diccionario que por lo regular se hace alrededor de una mesa de café, cuando no una mesa de vinos y de quesos. Entonces yo dije, no, pues está perfecta la tertulia, pero además hay más flexibilidad en cuanto al manejo de las propuestas y de las ideas, y esto permite que haya más diversidad de propuestas y más tolerancia, porque no es la rigidez de un formato de conferencia donde uno expone y los otros supuestamente aprenden, asimilan o por lo menos aceptan pasivamente. Entonces me gusta la idea de la tertulia y espero que como buenos tertulianos pues participemos en lo que aquí se discuta, y con esa tolerancia que les digo, no estoy yo expresando puntos de vista oficiales del Instituto de Formación Política, mucho menos del partido, sino es una visión de lo que se observa uno, del papel que tenemos como partido y del que debiéramos de tener, ¿sí? Entonces, con esa flexibilidad, yo quisiera iniciar una exposición en torno a este tema, con alguna cuestión inicial de una ubicación del momento que estamos viviendo. Lo primero que quiero decirles respecto al momento que estamos viviendo, compañeros, es que creo que sería muy importante si nosotros ubicáramos que el 1 de julio del año pasado tuvimos un éxito enorme en este país. Muchos lo han dicho de distintas maneras. Yo he oído que mucha gente dice, si mi mamá, si mi hermano, si mi tío viviera, qué feliz estaría de estar viviendo este momento. Porque la verdad es que es cierto, en México a través de muchísimos años, muchas gentes en diversos caminos nos involucramos en un proceso de transformación del país. Y la verdad es que muchos no tuvieron la suerte de llegar al punto que llegamos el año pasado. Tiene una enorme trascendencia el paso que se dio con el triunfo de Morena y del licenciado Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República. Pero algo que yo quiero insistir, e insisto siempre que doy una conferencia, una plática, es que tendríamos que tener plena conciencia que este triunfo que se tuvo no es un triunfo irreversible. No es que ahora sí, como sería en otro terreno, ya ganamos y ya vamos para adelante, porque ya ganamos. No. Aquí se logró un avance muy significativo. Sí es cierto que se gana, pero también es cierto que lejos de entrar ya en la etapa de simplemente ya ganamos y a construir la siguiente etapa, todavía estamos a prueba si somos capaces de lograr que ese triunfo se transforme en posibilidades de futuro. O somos incapaces de sostener ese triunfo, profundizarlo, afianzarlo, y la realidad nos echa en reversa, ¿sí? Yo digo que estamos abriendo con el triunfo una etapa de confrontaciones y definiciones. Es una etapa que puede llegar a una gran confrontación, y esta confrontación, por lo regular, que ya empezó, nunca empieza una confrontación de esta, compañeros, con balas. Casi siempre empieza con mentiras. Y ya desde hoy nosotros somos centro de ataque sistemático de una serie de ataques, de mentiras, de falsificaciones, de tergiversaciones, y lo que está a prueba es si estamos en condiciones de resistir, de vencer y de avanzar. Hay un viejo militante de la izquierda en México, Vicente Lombardo Toledano, que tenía una frase que le gustaba repetir mucho. Decía que la izquierda estaba condenada a la victoria. Yo digo que a lo mejor sí es cierto, pero en una frontera de cientos de años.
A lo mejor, no estoy seguro de eso. Pero yo creo que en los pasos inmediatos no estamos condenados a la victoria. Estamos condenados al esfuerzo, estamos condenados a la perseverancia, al trabajo sistemático para construir esa victoria. Y así como se puede presentar esa victoria, puede ser que no se presente, ¿no? Entonces, eso yo creo que es algo que deberíamos de tener muy claro, compañeros, porque de ese tamaño es el reto, ver si podemos sostener un enorme triunfo que a muchísima gente le hubiera gustado vivir, pero que hoy tenemos la obligación de hacerlo trascender. Ahora, en esta perspectiva, ¿qué es lo que se ha propuesto el gobierno de Morena? Ustedes lo saben bien, la cuarta transformación. Pero esa cuarta transformación, de alguna manera, es un compromiso enorme. Fíjense que si Andrés fuera cualquier candidato, que no lo es obviamente, y Morena, cualquier organización partidaria, a lo mejor se hubiera propuesto un programa sexenal. Quizás fuera lo lógico. Ganó un sexenio, pues hace una propuesta para su sexenio. Pero la verdad es que no lo hizo así. En el momento en que él pone como eje, como objetivo trascendente, la cuarta transformación, nos ha puesto una vara altísima. Porque cuando se habla de la cuarta transformación, ya no estamos hablando de un sexenio. ¿Qué está mandando el mensaje, Andrés? El mensaje es que necesitamos construir una nueva visión de país, una nueva articulación de país, y para construirla, no sé cuánto nos llevemos. 3, 4, 5, 6, 8, 10 sexenios. Y obviamente, para poder entonces conseguir ese objetivo, necesitamos no para gobernar un sexenio, sino necesitamos una perspectiva de largo plazo. Es una enorme responsabilidad simplemente hablar de una cuarta transformación. Obviamente una cuarta transformación, imagínense si dentro de 6 años Morena perdiera la presidencia. Sería un fracaso enorme, porque nuestra perspectiva para rescatar el país es una perspectiva de muchos años, de mucho trabajo, de mucha intensidad para recuperar una serie de deficiencias y de desarticulaciones que se han generado en todo lo que es este modelo que estamos viviendo. Y entonces es obvio que la perspectiva es muy grande y el reto es enorme. En esas condiciones de la cuarta transformación, también es claro que esta idea, compañeros, es un reto y es una cuestión muy audaz, pero también es una fuerza. No sé si ustedes se percaten de eso. Cuando nosotros hablamos y discutimos con la gente y le planteamos lo que queremos, no le decimos, no, pues queremos sacar a la gente de la pobreza, queremos que haya mejor reparto de la riqueza, todo lo que hoy se está empezando a hacer, sino que nuestras perspectivas como cuarta transformación son más grandes, más amplias, más ambiciosas, ¿sí? Y esto es una idea fuerza. Yo quisiera incluso referirme a un autor que es muy importante, creo que todos deberíamos de leer, que se llama Antonio Gramsci. Él habla mucho de las ideas hegemónicas. Él tiene la idea que Gramsci, para el que no lo recuerde o no lo sepa, es como el autor del desarrollo de alternativas sociales en Occidente, a diferencia de lo que fueron las revoluciones en China o en Rusia. Él más bien se dedica a estudiar esta parte del mundo occidental. Y él dice que es fundamental para que nosotros, para que la sociedad pueda transformarse, entender que en Occidente lo que primero se tiene que generar es una alternativa de poder con una hegemonía distinta, y que esta lucha se da fundamentalmente en el campo de las ideas. Es decir, no se trata de lograr conquistar el poder por la fuerza de las armas, por la fuerza de la irrupción de la gente y la toma de la Bastilla o del Palacio de Invierno, sino de lo que se trata es que en la sociedad se vaya articulando una propuesta que posibilite ganar una hegemonía ideológica. Y para eso se necesitan tener ideas fuerza. Y esa idea fuerza de la cuarta transformación, si bien es un reto, también es muy poderosa, porque en torno a ese concepto se empiezan a sumar voluntades, se empiezan a articular núcleos sociales que empiezan a generar la posibilidad de que otro México es posible. Si nosotros le dijéramos otro México es posible y en este sexenio, nadie nos lo iba a creer, porque pues no es ingenua la gente.
Pero si les decimos, mira, el país puede transformarse, podemos recuperar nuestra riqueza, podemos generar alternativas de largo plazo, podemos ser una gran nación, pero tenemos que dar los pasos en ese sentido, pues es obvio que estamos construyendo una perspectiva y dándole fuerza a una propuesta que, aunque ahorita no sea hegemónica, no sea mayoritaria en la sociedad, con el paso del tiempo, si se persevera en el trabajo, se logra una idea de gran fuerza. Ahora, en esta perspectiva, por lo pronto, en el corto plazo, algunos compañeros no lo entienden así, pero en el corto plazo es cuando Andrés dice que para avanzar en la construcción de la cuarta transformación hay 4 temas fundamentales, 4 pilares, pero eso es en lo inmediato. Es obvio que después podría irse enriqueciendo esta transformación. ¿Cuáles son los 4 pilares que dice Andrés que nos sirven para construir la cuarta transformación? 1, la lucha contra la corrupción a fondo. 2, el cambio de modelo económico. 3, recuperar el Estado social. Y 4, ejercer un gobierno austero. Cada uno de estos aspectos tiene su profundidad y tiene su razón de ser. No voy a profundizar en eso porque seguramente muchos compañeros hablarán de ese tema, ¿sí? Quizás lo único que a mí me interesa en este momento nada más marcar que los 4 son fundamentales para esta primera etapa de la cuarta transformación. Pero si me dijeran a mí que, porque muchos compañeros han dicho, yo soy economista, y algunos economistas dicen, oye, pero eso del gobierno austero es bien poquito dinero, si tú sumas todo lo que ganan los jueces, los altos funcionarios, no es gran cosa. Con eso económicamente no se hace gran cosa. Yo creo que eso, la importancia de este tema del gobierno austero y que los gobernantes aprendan a vivir en condiciones acordes con un país que es pobre, es el asunto sobre todo ético, no es un asunto económico. Es el asunto de que los funcionarios, por más altos que sean, regresen a las condiciones de existencia que les permitan convivir, sentir, actuar, percibir las condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos. Eso es lo que está haciendo Andrés Manuel sistemáticamente con su ejemplo. Y va a ser muy difícil, pasados los años, que algunos funcionarios, bueno, ya desde ahorita lo vemos, ya estoy seguro que a muchos presidentes municipales o a muchos gobernadores les va a dar pena venir a una reunión nacional en jets privados o con una parafernalia de traer 10, 20 camionetas de guardaespaldas, lo que se acostumbraba en la era del PRIAN, ¿sí? Entonces es eso la clave de este punto, de los 4 que mencionamos. Los otros creo que ya los hemos escuchado, están muy claros: la lucha contra la corrupción es evidente, el cambio de modelo económico fundamental, ¿no? Que no quede todo a expensas del mercado, sino que haya efectivamente un Estado social, recuperar que el Estado tenga obligaciones con las condiciones de vida del ciudadano y no sea nada más un árbitro. Eso es fundamental, ¿sí? Pero en esa perspectiva, entonces, ¿cuál es el objetivo de largo plazo de la cuarta transformación? Yo he estado en otras conferencias con compañeros diversos que han dado una plática en ese sentido, y yo digo que depende de quién la dé, cada quien tiene sus matices. Hay algunos compañeros que ponen énfasis en las primeras etapas de la cuarta transformación, en las etapas secundarias, en la visión utópica de largo plazo, ¿sí? Yo creo que por lo pronto podríamos hacer una definición en el sentido de los elementos más evidentes, ¿sí? La cuarta transformación inicialmente se puede significar por buscar un desarrollo sin exclusiones, buscar que se recupere la seguridad pública, buscar que se restablezca la seguridad social, romper con la polarización económica o disminuirla, generar educación de calidad para todos, buscar un Estado donde se ejerza realmente un Estado de derecho, buscar condiciones dignas de vida y respeto al medio ambiente con crecimiento económico. Esos podrían ser aspectos que marcan ya una ruta de lo que queremos que es la cuarta transformación. Este concepto obviamente no es un concepto que agote todas las posibilidades. Aquí podríamos meter más elementos acorde con los objetivos de crecimiento del país, pero creo que da una visión, un punto de partida. Ahora, también es importante tomar en cuenta de qué punto de partida nacional iniciamos. Es evidente que si nuestra sociedad
estuviera bien organizada, hubiera menos polarización, estuviera creciendo la economía, los bienes nacionales no se hubieran saqueado como se están saqueando, Pemex siguiera dando el 40% del Producto Interno Bruto, estaríamos planteando otra cosa. Es decir, si esta cuarta transformación se hubiera iniciado hace 12 años o hace 18, estaríamos partiendo de un punto mejor que en este momento tenemos. Sin embargo, hoy las condiciones son muy difíciles. Es muy importante que tomemos conciencia de esto. ¿Por qué? Porque el objetivo está claro, pero si las condiciones son más difíciles, pues es obvio que se multiplican las adversidades y las dificultades, ¿sí? Yo creo que nunca debemos olvidar, o no debemos olvidar para nada, que somos uno de los países con mayor grado de polarización económica, ¿sí? Estamos entre los 5 países de mayor polarización económica. Esto es muy grave, ¿sí? Estamos partiendo de un país donde el 46% de la población no tiene vivienda propia, donde el 10% de la población concentra el 66% de la riqueza nacional, donde el 50.3 millones de personas viven en pobreza o pobreza extrema, donde el 1% más privilegiado de este país recibe el 21% del ingreso nacional. Es decir, estamos en una sociedad en donde las condiciones de vida de una enorme cantidad de ciudadanos mexicanos son verdaderamente graves. Yo creo que de ahí la importancia que Andrés Manuel le ha dado a los programas sociales. Muchos críticos, incluso amigos, dicen, pero ¿por qué no invertir en esto o en aquello? ¿O por qué no priorizar cuestiones que nos puedan generar mejores condiciones de desarrollo económico? Porque Andrés, y creo que todos nosotros, estamos claros de que las condiciones del país estaban y están todavía en condiciones verdaderamente angustiosas para mucha gente. Es un programa social de emergencia para paliar un poco, para contener un poco las condiciones de degradación de la vida social en el país. Esto me parece que es importante porque de alguna manera pues es el espacio donde nos vamos a nosotros a mover, ¿no? Otra cosa que también me parece muy importante y es parte de las condiciones que tenemos es el grado de corrupción. Cuando Andrés destapa todo el asunto del huachicol, es evidente que lo que nos permitió ver es una muestra clara de una realidad social muy compleja. Yo en alguna parte, en algún evento donde hablé en un mitin, decía yo que esto era como una biopsia, decía, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa pequeña muestra de Pemex y el huachicol pudimos ver una parte fundamental de la realidad nacional. ¿Qué es lo primero que se puede ver en esa muestra del huachicol? Lo primero, que es evidente que el grado de saqueo de los recursos nacionales no se pudo haber hecho en este país sin el concurso de los niveles políticos más altos. Es imposible, por más que cerráramos los ojos, no saber que ahí estuvo metido, pero hasta las manos, hasta el cuello, hasta el copete. Ya saben quién, ¿no? Lo mismo que el anterior, ¿sí? Es imposible, no podría ser que las pipas salieran, entraran, que los buques de enormes dimensiones estuvieran operando, que la Marina estuviera al tanto, que el Ejército estuviera al tanto, que el sindicato de Pemex estuviera al tanto. Era imposible, ¿sí?, si no estaban involucrados los más altos niveles políticos de este país. Es imposible que se hubiera dado esos niveles de robo con buques tanques muy caros y que no cualquier hijo de vecino llega a alquilar sin el concurso de empresarios del más alto nivel de este país. Es imposible que eso se diera sin que estuvieran involucrados los mandos militares y de Marina. Y a partir de ahí bajamos presidentes municipales, gobernadores, hasta llegar al huachicol de la colonia o del municipio, donde también se involucra perversamente en un proceso de corrupción a amplios sectores de la población. Esto es muy importante partir de ello, porque ¿de qué nos habla, compañeros, amigos? Nos habla de un país infestado de corrupción en todos sus niveles. Quizás seguro que no toda la población está en eso, pero los sectores que se involucran
son muy amplios. Pero además hay otra cosa. Yo les decía que es una especie de biopsia. Si ahí está metido toda la estructura de poder político, de poder militar, de poder económico, vamos a cualquier otro terreno de la vida nacional. Cómo se construyen los caminos y puentes en México, cómo se administran, cómo se construyen las clínicas, cómo se compran los medicamentos, cómo se hace cualquier tipo de obra del Estado, cómo se hacen los contratos en este país, y en todos vamos a encontrar huachicoleo grande, mediano, casi nunca pequeño, y distintos involucrados, ¿sí? Donde le piquen, donde le busquen, ¿sí? Si ustedes, cualquier aspecto que toquen de la vida política y económica de este país, íbamos a encontrar eso. Entonces, eso es fundamental que lo entendamos, porque, ¿qué quiere decir esto? Que nuestro paso tiene que ser muy precavido, muy lento, con mucha habilidad, con mucha inteligencia, porque muchos también, bueno, malintencionados la mayoría o todos, esos que a los 100 días ya estaban diciendo, ¿qué pasó? Ya van 100 días y no vemos la cuarta transformación, ¿no? No, pues ni la verán, ni la querrán ver, ¿sí? Porque es evidente que lo que están haciendo es eso que decía yo, las críticas desproporcionadas, no pueden echar balas, pero sí echan todo tipo de infamias para descalificar un proyecto que saben del potencial, pero nosotros también tenemos que estar preparados para enfrentar esas críticas. Ahora, en esta perspectiva, miren, ¿qué es lo que nosotros nos enfrentamos? ¿Cuáles son los ejes fundamentales que tendríamos que enfrentar nosotros para poder sacar adelante nuestro proyecto de la cuarta transformación? Yo creo que aquí es fundamental que nosotros tengamos claro el concepto de Estado, el Estado, ¿sí? Porque ahí está la clave fundamental de lo que se va a enfrentar y los retos que tenemos, ¿sí? El Estado, compañeros, de manera clásica se dice que es una junta de poderes al servicio de las clases dominantes. Y por eso se dice que el gobierno administra al Estado, pero no necesariamente tiene el poder, sino que el gobierno tiene parte del poder, tiene una serie de posibilidades en el ejercicio del poder. Pero el poder se concentra en esta junta de intereses que por lo regular está al servicio de las causas conservadoras, de las causas a las cuales venía sirviendo. Este Estado se compone de manera clásica por el ejército, por el poder judicial y por la ideología dominante. Yo creo que no distorsiono la idea original si agrego, ¿sí?, como lo han hecho algunos autores, la estructura del poder económico es parte del Estado, son los ejes fundamentales del Estado: el ejército, el poder judicial, la ideología dominante y la estructura del poder económico. Ahora, ¿qué es lo significativo de esto? Aquí quiero, a ver si me siguen en esta idea. Miren, en la idea clásica de los cambios sociales y las revoluciones sociales, los teóricos que iniciaron este asunto de cómo es que se puede cambiar de sentido al Estado fueron los teóricos como Marx, como Lenin, este tipo de teóricos. Y ellos hablaban que el Estado es un estado de clase, y para poder cambiar el estado de clase era necesario irrumpir violentamente, porque por la buena no se iba a ceder. Y de ahí surgen todas esas teorías en la idea de la confrontación bélica. Sin embargo, después otros teóricos, como este que les estoy hablando yo, Gramsci, él ubica lo que ya les explicaba yo, que si en la sociedad se perfila un cambio de ideas, una visión hegemónica, contrahegemónica de la que está dominando y alternativa, sin necesidad de la violencia, sin necesidad de la confrontación directa, se pueden dar condiciones para el desarrollo de una articulación social que termina por controlar, dominar no nada más del gobierno, sino también al Estado. Sí está claro, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué es lo interesante? Que a mí me parece que México es una cuestión sumamente atractiva en este momento para poder analizar nuestra realidad. Ya les decía yo el asunto de la conquista del Estado. También está el asunto de que la toma del poder por lo regular se tiene que hacer o se hace en todo el mundo a través de un partido que se organiza para la toma del poder.
Antes de 1917, por decirlo de esta manera, la toma del poder se usaba más que un partido, era un ejército. ¿Sí? Si tú querías disputar el poder en cualquier país en el siglo XIX, en el siglo XVIII, ¿sí? En el siglo XVII, pues tenías que tener un ejército que te ayudara a tomar el poder. Después del XVII es un partido. Yo tengo una teoría o una hipótesis que se las dejo planteada aquí, porque en realidad es una provocación lo que les voy a decir. En México se ha llegado en este momento al gobierno, yo digo que todavía no al poder del Estado, pero sí al gobierno, sin partido y sin un dominio hegemónico. Es decir, le estamos enmendando la plana a Marx, a Lenin y también a Gramsci. ¿Sí? No sé si queda clara la idea. ¿Por qué digo que sin partido? Porque desde mi punto de vista, y es una de las cosas que voy a poner a su discusión, es que Morena no es un partido. No nos dio tiempo de construir un partido. Cuando Andrés se decide avanzar en una perspectiva distinta para conseguir el triunfo electoral, no le da tiempo de construir un partido. Y Morena, lo que se llega a constituir es en un comité de campaña grandote. Eso es. Y tiene todas las características de lo que es un comité de campaña, ¿sí? Tiene un eje de articulación, ganar la elección. Tiene un candidato, tiene tareas de propaganda, tiene tareas de posicionamiento de la propuesta de gobierno y de la propuesta del candidato. Eso es lo que tiene Morena. ¿Sí? Si ustedes buscan cómo funciona un partido, Morena casi no funciona como partido. ¿Sí? Casi no tiene ningún signo distintivo de un partido. Tiene un signo de un comité de campaña, lo primero. Y lo segundo, tampoco estábamos en condiciones de proponer una idea hegemónica que pudiera ir fortaleciéndose, articulándose, y después de que triunfa nuestra visión hegemónica, nos imponemos como gobierno y como conductores del Estado. Eso no se dio. Eso no se dio. Lo que se dio es que la gente del otro lado, la gente del gobierno, la gente del PRI y del PAN, cometió tal cantidad de errores, tal cantidad de abusos, tal cantidad de decisiones absolutamente antipopulares, que favorecieron la posibilidad de que el comité de campaña, encabezado por Andrés, pudiera triunfar en las elecciones, producto del desprestigio, producto de las traiciones, producto de las inconsecuencias, producto de la falta de compromiso elemental del PRIAN con México. Entonces llegamos a la posibilidad de gobernar. Pero yo, ¿por qué quiero poner énfasis en esto? Porque muchas de las tareas que se tendrían que haber hecho para llegar al poder, hoy se tienen que hacer para mantenerse en el poder. No construimos esta aldea hegemónica. Muchas de las gentes que incluso apoyaron a Andrés, ¿sí? Pues lo apoyaron con dudas o lo apoyaron porque fuera del núcleo central, del núcleo más convencido que representan ustedes, por ejemplo, pero habría muchos que dijeron, bueno, voy a votar porque ya me cansé de los otros, o porque los otros han cometido tantos errores, pero no es una convicción, no es una definición de largo plazo. Por eso, compañeros, es importante que tomemos nosotros cuenta de esto, que tomemos nota de esto, porque esto nos está hablando de tareas y de retos. Sí. Bueno, ahora miren, en esta perspectiva es evidente que cada uno de los aspectos del Estado tiene que tener un tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, el ejército, ¿sí? Yo particularmente tampoco quiero profundizar porque no es el tema en esta plática, en esta tertulia, pero yo soy no nada más de los que apoyaron, soy de los que aplaudieron el asunto de la Guardia Nacional. Es fundamental, ¿sí? Si no se llega a tratar en otro aspecto, a mí me gustaría tratar este aspecto en particular en otro momento, pero es muy importante. Porque la Guardia Nacional viene a rescatar a un sector fundamental para la construcción de un futuro distinto para este país, ¿sí? En el Poder Judicial, ¿qué es lo que hemos visto? Resistencias, hemos visto que hay jueces muy hechos al modelo que ya venía operando,
el modelo del influyentismo, de la compra de la legalidad, de las definiciones facciosas, ¿sí? Por eso yo creo que el planteamiento de Andrés, de empezar por lo menos para que se integren a la cuestión del gobierno cercano a la gente y de bajarse los salarios, fue interesante porque llamó la atención de la sociedad para ver a ese sector que finalmente pues es un sector que debe de entrar en un proceso de transformación, ¿sí? Yo creo que interesante recordarles que incluso en alguna época, desde el ámbito del gobierno, Zedillo Ponce de León cambió una serie de orientaciones y de estructuras legales para reformar la composición de los tribunales, ¿no? Que obviamente a Zedillo se le pasó porque lo hizo entre amigos, entre la gente que piensa igual y en la lógica de una visión de conveniencia. Al gobierno de Andrés, imagínense que si pretendiera hacer esto, iba a haber una enorme resistencia, ¿sí? Pero obviamente de que se pueden dar pasos para generar una estructura judicial más acorde con las necesidades de la nación, es factible, ¿no? Del poder económico también es muy complejo hablar, es muy complejo. Lo único que quiero decirles yo es que si los anteriores aspectos, el ejército, el poder judicial, la cuestión ideológica es complicado, el poder económico es todavía más complicado, porque ustedes saben que es uno de los ámbitos que ya no son de ejercicio nacional únicamente, sino que hay incidencias supranacionales, ¿sí? Está el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las calificadoras, hay movimiento. Hoy es mucho más fácil los movimientos financieros, es decir, es un terreno que implicaría tener, seguramente ustedes tendrán a lo largo de este ciclo, pláticas específicas sobre el tema de la economía y el desarrollo del país. Pero ahí no quiero dejar de insistir en una idea que ya he estado manejando, que el aspecto del manejo ideológico es un aspecto fundamental, ¿sí? Este es el campo de batalla por excelencia. Aquí es donde tenemos que demostrar si somos capaces que la gente que nos acompañó en el triunfo de Andrés Manuel, esos más de 30 millones de ciudadanos, nos siguen acompañando y se lo logramos acrecentar. Pero esto significa una batalla del día a día. Se necesita una estructura permanente de un partido y en este caso también de un instituto de formación política que estén realmente abocados a ese tema, que sea una labor sistemática, constante, oportuna de los temas y de las cosas que en este momento están siendo eje de reflexión o eje de cuestionamiento. Yo les pongo dos ejemplos ahorita donde yo, por ejemplo, veo que no hay iniciativas nuestras y son naturales que no las haya por las cosas que a continuación pienso yo que se tienen que aclarar. Miren, una cosa que me preocupa, en la Ciudad de México yo he estado viendo cómo gente que normalmente nos venía apoyando y solidaria, hay un sectorcito por ahí que ha empezado a ser hasta agresivo. ¿Saben quiénes son? Propietarios de edificios o de casas. ¿Por qué? Porque se ha tergiversado una iniciativa de ley en el cual se le otorgan derechos o se respetan los derechos humanos de los inquilinos. Y en muchos sectores, sobre todo en la Ciudad de México, que es donde está esta ley, se dice que prácticamente cualquiera que sea inquilino ya no se le puede sacar, a no ser que el dueño le consiga un domicilio a donde irse. Eso irrita tremendamente a este sector de personas que en muchas ocasiones no son los grandes casatenientes, no, muchas ocasiones son una viuda que tiene 2 departamentitos o una familia que tiene una casa y sin embargo se ha ido generando esta idea. A mí me llamó la atención porque es reiteradamente que me han hecho reclamos, oye, eso está gravísimo, ¿cómo es posible? Nos están aniquilando nuestro patrimonio. Es falso, ¿sí? Sin embargo, ¿a dónde está la militancia que tendría que estar dando una contralucha ideológica, aclarando, esclareciendo? ¿A dónde están los diputados que aparte de aprobar una ley, antes saquen una serie de informaciones, de folletos, de divulgación, para que no nos peguen, para que no nos golpeen, para que no nos confronten con un sector de la sociedad importante? ¿Sí? Otro que les digo, yo soy profesor del Politécnico. Ahorita en las universidades
hay una incomodidad muy fuerte en el sector de los investigadores. ¿Sí? No sé si alguno de ustedes está relacionado con el tema, con el POLI, con la UNAM, con la UAM, pero hay un descontento, porque el manejo que se está dando es prácticamente como si al gobierno no le interesara el asunto de la investigación, empezando porque los viajes internacionales que hacen los investigadores hoy se tienen que aprobar de manera centralizada, ¿sí? Es decir, por la Presidencia de la República o alguna área que la Presidencia determine. Y esto no es fácil entender por los investigadores, ¿sí? Es evidente que hay una serie de explicaciones, y una explicación muy fuerte es que hay mucha falsificación en el ámbito de la investigación. Cualquiera de los que hemos estado en obligaciones universitarias no sabemos de eso. Y sin embargo, si no se aclara, si no se tienen los puentes, si no se hacen los mecanismos de reflexión, ¿sí?, es factible que las ideas que están sistemáticamente confrontándonos terminen por mermar la legitimidad o por lo menos la adherencia que tenemos de ciertos sectores que, aunque sean pequeños, pueden ser influyentes. El sector, por ejemplo, de los investigadores en todas las universidades tienen un peso importante, y sin embargo ahí no se ve a un partido que esté actuando, que esté incidiendo, que esté aclarando, ¿no? Entonces, esto en resumen, compañeros, es lo que yo digo que son los problemas que enfrentamos. Los problemas que enfrentamos, graves problemas que enfrentamos por una falta de operación propiamente del partido, ¿no? Hay una cuestión que a mí me parece interesante señalar. Normalmente entro un poquito más al fondo. Hoy no voy a entrar en este tema al fondo, pero sí me parece muy importante por lo menos señalarlo. Miren, así como yo les digo que hay autores que hay que profundizar, que hay temas que hay que analizar en lo particular, creo yo que un tema que tendríamos que analizar es por qué han fracasado experiencias como las nuestras en el futuro cercano. ¿Por qué? Y analizar las particularidades. Yo, por ejemplo, insisto una y otra vez que no debemos de olvidar, así como no debemos de olvidar lo que ya les decía, que la lucha no es irreversible, ¿sí?, que los triunfos no son irreversibles. Yo quisiera recordarles a ustedes el asunto brasileño, ¿sí? El 1 de enero de hace 16 años triunfó Lula da Silva en Brasil. Fue un triunfo excelente. Sí, si aquí ganó Andrés Manuel con 32 millones, creo que allí Brasil obviamente es un país con más población, pero creo que fueron 52 o 54 millones de brasileños que votaron por Lula, ¿no? Después de Lula, saben ustedes que siguió Dilma y juntos gobernaron 14 años, prácticamente casi 2 sexenios y medio si se refirieran a México. ¿Y hoy qué ha pasado? Lula está en la cárcel y Dilma defenestrada, ¿sí? ¿En qué se equivocaron los brasileños, compañeros? Esto es algo que nosotros tendríamos que profundizar y tenerlo así como el catecismo para no equivocarnos nosotros, ¿sí? Yo de manera muy sintética les diría, desde mi punto de vista, descuidaron 3 aspectos externos y 3 aspectos internos. Los aspectos externos que descuidaron es el asunto de la prensa, la propaganda, la lucha de las ideas a través de los grandes medios, ¿sí? E insisto en esto porque nosotros como partido, pues es uno de nuestros campos de batalla, ¿sí? Ese fue un primer descuido. La prensa y los grandes medios permanecieron con gran poder, erosionando y desprestigiando sistemáticamente, y la fuerza para contrarrestarlos no fue lo suficientemente grande. No es nada más de que no, pues ya tenemos aquí nuestro periódico y ya estamos por acá. No, el objetivo es construir una capacidad de propaganda tan grande o más grande que la que nos está atacando. Ese es el objetivo. Si no tenemos esa fuerza de propaganda y de difusión, estamos en desventaja. Ese es el primer error que cometieron los brasileños. El segundo, no se percataron de la rearticulación de la derecha. A lo largo de 14 años se confiaron, se empezaron a pelear entre ellos. Dilma ya estaba más preocupada porque no se apareciera Lula junto de ella, porque le quitaba su poder presidencial. Hay
varias notas hablan de cómo ya estaban en pleno conflicto interno, descuidándose de que los de enfrente se estaban sumando, se estaban rearticulando, se estaban organizando. Empezaron con marchas ridículas, ¿sí? Como las de aquí, las que hizo la derecha fifí queriendo destituir a Andrés, que es obvio que esa es una finta, es nada más como cuando va uno a boxear y son los primeros golpecitos, pero ellos fueron articulándose cada vez más. Insisto, la gente del gobierno, del PT, no tomó cabal cuenta de esa situación. Y la tercera, ¿sí?, la estructura judicial, que estaba casi completita, la misma que heredaron, ¿sí? La estructura de los jueces de consigna, la estructura de la influencia de la derecha en estos jueces, esta no había cambiado gran cosa. De ahí que cuando se inicia todo este proceso, que ellos le llamaron el lavallato, ¿sí?, o sea, lavado de autos, ¿sí?, que es porque ahí se inicia la investigación. En cuando se inicia una investigación que traía como consecuencia ubicar un fraude de 2.460 millones de dólares, empiezan de inmediato a involucrarse la gente del gobierno. Y a partir de ahí empieza la bancarrota, porque los jueces de consigna no actúan como normalmente actuaría cualquier juez. Aquí ponen especial énfasis en destruir al gobierno del PT en Brasil. Como hace como unos 2 meses vino un rector de la Universidad de Sao Paulo, aquí lo recibimos en el Instituto de Formación Política, y dio una conferencia en Cuernavaca, Morelos, y yo lo acompañé, y me decía él, es que mira, yo te aseguro que la corrupción del Partido del Trabajo y del gobierno de Lula no es ni el 10%, ni es ni el 10% de lo que ha sido la corrupción de los de enfrente. Y yo le decía, yo te creo, totalmente de acuerdo, pero es que no se ha tomado en cuenta que los grupos de emergentes, los partidos de emergentes, los partidos y propuestas del gobierno alternativo pagan mucho más caro cualquier error que los de enfrente. Los de enfrente ya tienen ellos claramente canales de protección, canales de impunidad trabajados. En cambio, aquí, si cometes un error, no te van a perdonar. Por eso es muy importante no cometer esos errores. Yo decía que esos eran los errores de enfrente. Pero ¿cuáles son los errores internos, compañeros? Sí, el más grave, la corrupción, la indisciplina del partido gobernante, que terminó esa corrupción por lesionar la confianza del pueblo brasileño. Esto es una cuestión que tendríamos que tomar en cuenta totalmente nosotros. Los gobiernos sí nos competen. El ejercicio de gobierno sí nos compete. La actuación de un diputado de Morena sí nos compete. Es obvio que ellos están en su espacio y el partido en su espacio, pero vamos juntos por un proyecto y es evidente que sí tenemos nosotros que ser vigilantes, críticos, tenemos que tener mecanismos para incidir. Preferible, compañeros, que a un gobernador se le expulsara del partido, si hay razones para hacerlo, o a un diputado, o a 10 diputados, o a 5 senadores, se les expulsa del partido, a que sea un partido que va tolerando, y se va generando un proceso de corrupción que termina por destruir al partido, ¿sí? Entonces esto es una enseñanza enorme que nos están mandando los brasileños. El segundo error, pasividad, compañeros, la inmovilidad y la falta de organización, falta de iniciativa del partido y la población. Es decir, la desmovilización del pueblo brasileño, ¿sí? Se movilizaban mucho más en la época en la que estaban gobernando la derecha, ¿sí?, como hoy lo van a tener que empezar a hacer, pero en la etapa de Lula vino un proceso de, pues al fin de eso que les decía yo al principio, pues al fin que ya estamos gobernando, ya vámonos tranquilos, ¿no? Al fin que ya está todo ganado, ¿no? Y esto se liga mucho con el tercer error, la falta de compromiso de amplios sectores de la población que, siendo beneficiarios de programas sociales, no estaban motivados ni a organizarse ni a movilizarse en defensa del gobierno. Esto es muy importante, porque efectivamente la lucha contra el hambre fue exitosa y la desviación de muchos de los recursos que se utilizaban para el enriquecimiento de esta élite y llevarlo por mecanismos de los más diversos, ¿sí?, programas sociales, hacia el beneficio y apoyo de los más débiles económicamente, terminó por asumirse como un derecho.
No se entiende que es parte de un logro producto de la lucha y que había que conservar esa lucha y esa organización, sino al contrario, pues me están dando, estoy de acuerdo y hasta ahí. Pero no hubo un compromiso con ese proyecto, no hubo una elevación del nivel de comprensión, no hay un nivel político de comprensión. ¿Y saben cómo se ve eso muy claro? Si Lula era candidato, Lula ganaba. Es decir, parecería que había identidad. Pero cuando meten a la cárcel a Lula, entonces la segunda opción de muchísimos que recibían esos beneficios era Bolsonaro. ¿Qué quiere decir eso? Que no estaban formados políticamente, que no estaban formados ideológicamente, que era una cuestión simplemente, pues si este me da y es el más popular, pero ya lo metieron a la cárcel, pues ahora el otro seguramente será igual. ¿Dónde está la comprensión de la realidad, lo que representa, los intereses a los que corresponde, su trayectoria, con quién está vinculado? ¿No? Así como no cualquiera es igual a Peña Nieto, tampoco no cualquiera es igual a Andrés Manuel. Hay una trayectoria, hay un compromiso, hay una visión, ¿sí? Y a mí la verdad que me sorprendía mucho cuando yo veía las encuestas. Si Lula sale de la cárcel, gana, y por mucho. No me acuerdo cuánto se decía, creo que un 60%. Pero si Lula no sale de la cárcel, el que gana es Bolsonaro. Yo decía, ¿qué pasó con ese pueblo? ¿En dónde se extravió? ¿No? Bueno, compañeros, esos son los extravíos del pueblo brasileño. Ahora sí entro de lleno a nosotros y nuestros extravíos. ¿Cómo andamos nosotros de extravíos? Bueno, yo quiero decirles, compañeros, que en México, cuando vemos esto, de nuestros errores, de nuestros aciertos, tenemos un elemento que desde mi punto de vista ayuda a que no se vea con claridad el tema. ¿Y saben quién es ese elemento? Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel es un actor político extraordinario, es un actor de primera, es un cuadro político de alto rendimiento y es un cuadro político que está actuando en todos los cuadrantes, en todos los sectores, ¿sí? Lo mismo actúa en la política, actúa en lo social, en lo económico y en lo ideológico, ¿sí? Sus iniciativas de la Guardia Nacional, de los salarios de magistrados, de los programas sociales, sus conferencias mañaneras, todo habla de que está actuando en todos los terrenos. Pero ¿qué pasa entonces? Que se da una distorsión interesante. Tenemos un jugador tan bueno que nos olvidamos de cómo está trabajando el equipo, ¿sí? Es decir, hagan de cuenta que somos parte de un equipo de fútbol. ¿Cómo salimos? Ganamos 2-0. ¿En dónde ganamos? Ganamos en Puebla y ganamos en Baja California. Fregón, ¿no? ¿Y cómo? Viene, apláudale. Sí, porque sí es cierto, ¿sí? Oye, ¿cómo nos va en la propagandización? Perfecto, la gente está discutiendo nuestras ideas, pero se olvidan que no es porque estemos actuando todos, es que Andrés está todo el tiempo en las mañaneras, ¿no? Y así vamos recibiendo el reporte y el reporte parece que no vamos mal, es más, vamos bien, pero vamos bien porque hay un jugador que está jugando de delantero, de medio, de defensa, ¿sí? Y cuando hay chance se mete de portero sin meter las manos para que no le marquen foul, ¿sí? Pero entonces está jugando muy bien él. Pero yo les pregunto, ¿y el acompañamiento partidario cómo anda? Pésimo, ¿no? Y ese es precisamente uno de los problemas que tenemos, que yo creo que hay que analizar a fondo, ¿no? Lo primero que yo quisiera decir es que miren, el partido Morena es un partido político y social. Y los partidos en esta sociedad en la que estamos viviendo son los instrumentos legítimos para influir en la sociedad políticamente. Es decir, si gente del gobierno, de los que están ayudando, están trabajando, entregando becas, dijera, oye, sería bueno que pensaras en votar por el gobierno actual, está incurriendo en una falta. Si un funcionario en época de elecciones llega, y saben ustedes, como le hacía sobre todo el PRIAN, a repartir lo que nunca había repartido o a pagar lo que debían, está actuando mal. Pero el partido no, el partido, su vocación es la de actuar e incidir políticamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
que cuando el partido, que es el legítimo para actuar, empujando la propuesta de poder y de que súmense, porque así es como vamos a lograr esto y esto otro y esto otro, no lo hacemos, estamos prácticamente cortándonos los brazos, porque estamos dejando de actuar en el terreno que nosotros como partido somos los que sí podemos ir a hacer propaganda, ideología, propuestas de discusión, debates, atracción, propuestas organizativas, muchas cosas podríamos hacer. Y sin embargo, si no lo hacemos, insisto, estamos mal. O si pensamos que el gobierno lo va a hacer. Es muy importante que no perdamos de vista eso, ¿sí? Ahora, ¿cómo estamos como partido? Yo les digo algunos temas claves que ubico. El partido de Morena está inmovilizado. En agosto del año pasado se acordó dar continuidad a los mandos partidarios y sustituir a los que no estuvieran en funciones. Pero hasta el momento no existe un programa de crecimiento partidario, no hay un programa de desarrollo territorial, no se desarrolla una propuesta de afiliación poniendo en operación la formación previa y el ingreso gradual. No se acompaña políticamente las definiciones más importantes del gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales de Morena. Es decir, estamos medio anulados. El Instituto Nacional de Formación Política funciona a medio motor, sin apoyos financieros que le han sido asignados por los órganos de dirección del partido. El periódico Regeneración, que debería de estar viviendo una época esplendorosa, más bonito, a colores, impreso y más números, y llegando a todo México. Bueno, pues el periódico Regeneración no está impreso y está circulando por medios electrónicos, lo cual no es malo, si no queda otra, o tendría que funcionar por medios electrónicos y aparte lo impreso, y sin embargo no está funcionando. La organización de militantes, simpatizantes y organizaciones sociales afines al partido carecen de orientaciones y pautas de trabajo. En diversos espacios sociales, frente a alineamientos de gobierno, se han generado inconformidades y críticas, y no existen iniciativas partidarias para incidir y aclarar, canalizar los descontentos y malos entendidos, ¿sí? El partido, a nivel federal, ha tenido un desempeño aceptable en cuanto a las cámaras de diputados y de senadores. Es aceptable, pero en varios estados se están acumulando problemas sin atención de los órganos de dirección. El ejercicio de gobierno de Morena en estados y municipios marchan en función de características personales de los gobernantes, con pocos lineamientos y coordinación con los espacios partidarios. Lo que yo les decía respecto al ejercicio de gobierno, es decir, si en un estado hay un presidente municipal bueno, el municipio va bien, pero si hay uno que no tiene mucha experiencia, se nota, y si hay uno que está mal, se nota, todos ahí se van, no hay una atención del partido para poder influir en esos temas de manera relevante. Sí, soy claro, ¿verdad? Bueno, ahora, los vínculos de Morena con los movimientos sociales. Miren, una característica determinante del partido Morena es romper con la tradición de los viejos partidos del poder tradicional, que ejercieron un control corporativo y clientelar en las organizaciones sociales. Andrés lo ha dicho de muchas maneras, ¿sí? No tenemos sindicatos preferidos, no hay liderazgos preferidos, no vamos a dar recursos a los intermediarios de grupos campesinos porque nos hayan apoyado, no. Piso parejo, ¿sí? La ley es para todos y en función de eso los apoyos directamente a los que los necesitan y los reclaman, ¿sí? Pero eso no quiere decir, compañeros, que no sea fundamental que el partido impulse la organización en los más diversos sectores. Es más, yo les digo una cosa, no es lo mismo una sociedad que está desarticulada aunque apoye, a una sociedad que está fuertemente organizada, ¿sí? No es lo mismo que diga
nos apoyan 32 millones de personas y están organizadas, ¿cómo están? No, todos son individuales, ¿sí? Es mucho más débil el asunto que dijéramos, de esos 32 hay una coordinadora sindical de primer nivel que no son apéndice de nosotros, no son corporativos, pero coinciden en los objetivos de la Cuarta Transformación. Hay una estructura de taxistas que entienden la condición del país y por tanto no van a ir a anular el tránsito en la Ciudad de México, pero sí quieren discutir este tema y quieren estos compromisos. Hay una universidad, ¿sí?, la Universidad Autónoma de Metropolitana, por ejemplo, donde hay un núcleo que dirige ahí a gente de Morena, y ellos están en contra de que se haga una huelga que dure meses y meses y meses para avanzar y romper el tope salarial, aunque sea con un peso, ¿sí?, que es una lucha economicista intrascendente. Pero a cambio de eso, quieren participar en la discusión de una propuesta alternativa para recuperar salario y una propuesta alternativa con un programa de educación para este país. Cambia la cosa. O hay un sector universitario que ha recuperado muchas de las viejas experiencias en el sector estudiantil y universitario y están reorganizándose a nivel nacional. Y hay un encuentro nacional de estudiantes donde están yendo estudiantes de todo el país y están generando propuestas, alternativas, visiones, ¿sí? O el movimiento urbano popular ya salió del marasmo que trae y ahora sí está en una perspectiva no corporativa y tampoco de clientelar, de estar generándole demandas para poder generar influencia. Es decir, compañeros, la alternativa de la organización social en todos los países donde ha gobernado la izquierda y los movimientos progresistas son fundamentales. Si no se logran crear los núcleos sociales de organización, se debilita totalmente la perspectiva de futuro. Es otra obligación fundamental del partido. Ese trabajo es fundamental, ¿sí? Bueno, en ese sentido resumo, ya vamos resumiendo, ya vamos a terminar. Bueno, miren, resumo con lo siguiente. Yo creo que sería muy bueno recuperar teoría respecto al partido. Yo particularmente quiero recomendarles mucho que lean un libro que se llama El Príncipe Moderno. El Príncipe Moderno. No El Príncipe de Maquiavelo, que también es muy bueno, ni tampoco, como otra vez que platicaba yo de esto, dice un compañero, yo he leído ese libro, El Príncipe Moderno, y le digo, a ver, ¿qué parte te gustó más? Ah, en la dedicatoria. Y le digo, ¿y cuál es la dedicatoria? Eso que dice, pido perdón por ser este libro para niños y yo se lo estoy dedicando a un adulto. Y además, y le dije, espera, ese no es del Príncipe Moderno, ese es del Principito. ¿Sí? Y sí, ese es del Principito, así empieza ese libro, ¿sí? Entonces, no es del Principito, compañeros, ni es del príncipe, ni es del príncipe. Hago rápidamente miren, nada más les hago rápidamente un antecedente. El Príncipe, ustedes saben que es un libro que tiene como objetivo analizar la situación de Italia. Y en función de esto, se generan las condiciones para ubicar cuál sería el mejor modo de conducir el gobierno en Italia para que Italia se conforme en un estado cuando ya se había rebasado. Es decir, ya Francia era un estado, ya España era un estado, ya hasta Alemania, que también es de los rezagados, había empezado a caminar en ese sentido, no se diga Inglaterra, ¿no? Entonces, ese libro, ¿sí?, tiene como objetivo poder ayudar a conformar un estado moderno en Italia, ¿sí? Cuando Gramsci, que es el autor del Príncipe Moderno, estudia desde la cárcel, él estuvo muchos años en la cárcel, estudia ese libro, él dice, sí, Antonio Gramsci, él dice que este libro le da la idea de que se puede generar una alternativa de poder en la sociedad moderna, pero con la perspectiva de que este príncipe no es el Estado italiano, sino es el partido. Por eso es importante ubicar, ¿sí? Es el partido el que va a ser la base fundamental de su reflexión. ¿Y qué dice? Les digo así de manera muy sintética, una notita que yo de todo el libro
sea que es muy pequeña y obviamente no ahorra la lectura del libro, no es muy grande. Pero miren lo que dice Gramsci respecto al partido en este libro del Príncipe Moderno. El partido es el príncipe moderno. Es un sujeto colectivo, un conjunto de individuos unificados para construir una voluntad colectiva y popular. Consigue su cohesión y consensos e impulsa cambios ideológicos y morales. Impulsa la formación de un bloque emergente y de una nueva hegemonía que podrá dar forma a un nuevo tipo de Estado. Se pone en el centro los objetivos del partido y nunca la lucha por el poder individual. Esto es muy importante. Un partido que pone en el centro o deja que circule la lucha por el poder individual está anulándose como partido, porque la fuerza del partido es la fuerza colectiva, el objetivo claro, ¿sí? El objetivo trascendente, generar una nueva sociedad. Por eso es tan importante esta visión del partido. Obviamente Gramsci no es el único que escribió sobre el partido, hay otros autores importantes, ¿no? Pues como Rosa Luxemburgo, hay otros, pero es importante, yo creo que este libro condensa mucho de lo que hoy debiera ser un partido, ¿sí? Ahora, yo en este sentido y para concluir, compañeros, yo quisiera decirles algunos de los lineamientos que desde mi punto de vista hoy deben de estar en discusión. Insisto, como lo dije al principio, no son que así deben ser las cosas, pero sí son observaciones de cosas que debiéramos de corregir o debiéramos de asumir en Morena, ¿sí? Son 3, 4 cosas, es breve el asunto. Son lineamientos partidarios que pudieran hacer la posibilidad de construirnos realmente como partido, partiendo de la base que yo les decía, que desde mi punto de vista no hemos sido partido, ¿sí? 1, debemos ser un partido que asuma sus principios, programa y estatutos con toda congruencia y sin simulaciones. Insisto, un partido que asuma sus principios, programa y estatutos con toda congruencia y sin simulaciones. Esto es muy importante señalarlo porque muchos de nosotros conocimos al PRD y hoy tenemos una mala idea del PRD. Pero el PRD pasó por diversas etapas, como todo ente viviente, y tuvo épocas en las que no fue tan malo. Yo diría que hasta fue bueno. Sin embargo, por ejemplo, cuando Andrés Manuel fue presidente de ese partido. Yo lo conocí muy bien porque yo fui miembro de ese Comité Ejecutivo Nacional junto con Andrés Manuel, ¿no? Y la verdad que no era un mal partido. Y era un partido que logró muchos triunfos. Pero ¿cuál fue el problema? Que esto que estoy diciendo aquí, que parece muy sencillo, un partido que asuma realmente sus principios, programa y estatutos, se fue cada vez más abandonando. Al rato la gente no sabía ni qué programa, ni qué principios. Se hacían en los congresos las mesas para ver estatutos, todo el mundo estaba clarísimo cómo iba a hacer en el estatuto para poder ser candidato a algo, ¿no? Entonces quería poner ahí que sea de tal forma. La de programa, más chiquito. Y principios, miren compañeros, los que iban a la mesa de principios cabían en una mesa de un comedor de cualquier familia. ¿Sí? Sí. Además de esto que dice la compañera, el principio de que acuerdo mata estatutos. ¿Sí? O sea, se cuidaba mucho estatuto, pero acuerdo mata estatuto. ¿Sí? Aquí hay un aspecto fundamental que yo insisto, así como para grabarlo a fuego. Un partido que asuma sus principios, programa y estatutos con toda congruencia y sin simulaciones y sin dar concesiones a nadie, compañeros, para que no se abra la puerta, primero. Segundo, un proceso de educación a través del ejercicio y práctica de la democracia participativa y un permanente proceso de formación política. Esto es clave también. Insisto, un proceso de educación a través del ejercicio y práctica de la democracia participativa y un permanente proceso de formación política. Yo creo que este es fundamental para que efectivamente
se generen condiciones de la que la gente tenga más elementos, más posibilidades de discutir, más posibilidades de comprensión, más posibilidades de evaluación, y lo que se está señalando aquí, la democracia participativa. Miren, mucha gente todavía se está moviendo en Morena con la lógica de qué pensará Andrés, ¿permitirá esto Andrés o no? Él lo ha dicho claramente, la sociedad se tiene que mover en la lógica de la democracia participativa. Pero si la sociedad hay que impulsar esto, pues mucho más en el partido, porque en el partido somos el ente encargado de llevar esa propuesta a la sociedad. Por lo tanto, ese ejercicio debe ser sistemático y constante. ¿Y qué es la democracia participativa? Una democracia que no se contenta con elegir nada más a sus representantes o a sus dirigentes, sino que exige cuentas, que pide resultados, que valora esos resultados, que cuestiona, ¿sí? Y que genera las condiciones de comprensión de una conducción y es parte de esa conducción, ¿sí? Entonces, no hay que tenerle miedo a la democracia, compañeros. El comité de campaña de antes de la elección estuvo muy bien en su momento y ganó la elección, cumplió. Pero hoy no somos un comité de campaña. Si queremos ser un partido, tenemos que generar condiciones de vida democrática en la institución, ¿sí? Nada de que a qué hora es, porque te pregunta un alto dirigente del partido y lo que usted diga. No. Hoy hay que analizar, pedir cuentas, analizar nuestro futuro y por niveles. No es posible que las direcciones estatales no dirigen nada, ¿sí? O que los dejen acotados casi a nada, o las direcciones municipales tampoco hagan nada. No, todo mundo tiene que asumir su rol y su papel, ¿sí? El tercer punto, compañeros, un compromiso, ¿sí?, de selección de candidatos para procesos internos y externos en donde los méritos cuenten como factor relevante. Esto es muy importante, ¿sí? Un compromiso de selección de candidatos para procesos internos y externos en donde los méritos cuenten como factor relevante. Todos nosotros entendemos que muchas de las prácticas de Morena se han hecho para impedir que se desborden conflictos y pasiones. Por ejemplo, la tómbola. La tómbola, yo creo que trajo como origen. ¿Cuál es el origen? Que no se hagan en Morena grupos corporativos clientelares, corrientes que cada vez se acorrientan más y terminan por ser destructivas para un partido, ¿sí? Es decir, yo puedo ser candidato a diputado porque me apoya mi corriente, y aquel otro seguro va a ser porque su corriente es bien grande, ¿sí? Y cosas así. Es evidente que la salida que se encontró para que no se hicieran corrientes políticas corporativas y clientelares fue la tómbola, ¿sí? Y yo creo que estuvo bien en su momento, pero hoy, compañeros, tenemos que buscar mecanismos para garantizar que en el proceso de selección a funcionarios del partido y a candidatos externos sí cuenten los méritos, no la suerte. Sí cuenten los méritos, sí cuenten las trayectorias, sí cuenten los resultados, sí cuente el compromiso, sí cuente la capacidad, sí cuente la experiencia. Todos esos elementos tienen que contar, pero los tenemos que hacer de tal manera que no se nos meta por la chimenea las corrientes corporativas clientelares. Es un reto. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo para que la elección sea por méritos, pero no dar pie al corporativismo clientelar? ¿Sí? Yo quiero adelantarles que incluso en cualquier partido del mundo están aceptadas las corrientes ideológicas, pero no las corporativas clientelares, que fue lo que degeneró en el PRD. Ya les valía, hasta se podía pasar de una corriente cualquiera a otra corriente. ¿Por qué te cambiaste? Es que eso sí me van a apoyar, ¿sí? O sea, no había ninguna razón ideológica, política, de valoración, no. Puro y vil pragmatismo vulgar del que ha señalado Andrés Manuel. No debemos de caer, ¿no? Pero entonces yo digo, ahí está claro una ruta. Lo que hay que construir es el vehículo. Eso no me queda muy claro ahorita. Hay que pensarlo, ¿sí? Bueno, una más, miren, un comportamiento ético, un ejercicio de la crítica, de la autocrítica, un análisis y conducción colectiva
y mecanismos institucionales de corrección. ¿Todo esto de qué está hablando? De democracia, de espacios de reflexión, de espacios de revisión de nuestro propio trabajo, ¿sí? Pero eso como una cuestión sistemática que tiene que estar haciendo el partido. El partido, como cualquier ente, tiene acción, pero tiene que reflexionar esa acción y reflexionar resultados y perfeccionar su acción. Entonces, para eso se necesita tener mecanismos institucionales que lo permitan, ¿sí? Y cuando yo digo mecanismos institucionales de corrección, de paso, planteo otra provocación. Tendríamos que revisar qué aspectos del estatuto tenemos que cambiar. Yo, en lo particular, estaría totalmente en contra de que permanezca en el estatuto eso que se hizo preventivamente para evitar conflictos, pero también hay que aceptar que es una ley mordaza. Eso de que ningún problema del partido se tiene que ventilar públicamente. Y traemos un problemotototo de encima y nadie habla, como que si nadie viera. Y hay un problema que está impidiendo que se avance, hay un obstáculo que impide que seamos eficaces, hay un problema que impide que se despliegue toda la fuerza del partido. Pero si hablamos, hasta nos pueden expulsar. Entonces, no, compañeros, yo creo que la discusión del partido se tiene que dar con respeto, en los ámbitos del partido, cuidando las formas, sin agresiones, pero se tienen que discutir los problemas del partido. No puede ser que la ley mordaza sea la que se imponga. ¿Por qué? Porque miren, compañeros, si en las épocas en las cuales se está contra un enemigo hay discusión, hoy que somos gobierno no es mucho riesgo, compañeros. Obviamente hay que cuidar que no se den cuestiones indebidas, ¿sí? Como acusaciones falsas, como imputaciones calumniosas, como descalificaciones sin fundamento, pero esos riesgos que hay que ver cómo los salvamos. Lo principal es rescatar los ámbitos del partido que permitan que fluya la vida democrática, las ideas, las propuestas, la creatividad partidaria, ¿sí? La última, y nos vamos, compañeros, un trabajo de vinculación permanente con las luchas y organizaciones de la sociedad. Este es otro parámetro fundamental que debemos considerar, ¿sí? Esto es fundamental. Y hay dos elementos que son de especial importancia para que tengamos un partido sano. Uno es que la Comisión de Honestidad y Justicia sea impecable, impecable. Si la Comisión de Honestidad y Justicia empieza a tener sesgos, arruina al partido, lo corrompe, lo prostituye. Es fundamental una Comisión de Honestidad y Justicia que actúe rápida y bien, eficaz, pero que sea absolutamente impecable su trabajo. Es punto neurálgico. Y hay otro punto neurálgico, compañeros, el Instituto de Formación Política. El Instituto de Formación Política tiene que ser absoluta y totalmente institucional. Para nada debe de ser vehículo para que nadie se promueva, para que nadie se deje ver en exceso, para que nadie aparezca en todos lados como la gran estrellita y después es candidato a no sé qué. No. Tampoco debe ser un instituto que en tal o cual estado lo maneja tal o cual corriente o tal o cual visión. No. El instituto es de todos. El instituto es patrimonio de nuestro partido y es más, me quedo corto, es patrimonio de los mexicanos. Entonces el instituto debe ser también impecable, ¿sí? También una cuestión absolutamente transparente, una cuestión incluyente, una cuestión donde todos tengan posibilidades de acuerdo a requerimientos de espacio, de recursos económicos. Es decir, va a haber siempre limitantes, pero es muy importante que el instituto sea una institución sin mancha, a prueba de cuestionamientos, ¿sí? Los dos son muy importantes, el instituto y la Comisión de Honestidad y Justicia. Concluyo con un pensamiento esencialmente. Miren, compañeros, en resumen, requerimos un partido que sea un factor determinante en la organización y educación política y social del país. Para ello,
se requiere que sus militantes sean ejemplo de congruencia y compromiso con los intereses de la sociedad. El ejercicio de la democracia participativa debe impulsarse dentro y fuera del partido. Al seno del partido se deben generar espacios de discusión, de valoración de nuestras prácticas y corrección de errores en un marco de respeto y de unidad. Mantener la unidad de acción y la disciplina partidaria es una condición básica para construir la sociedad nueva que nos proponemos, la cuarta transformación. Gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeros. Yo, para finalizar esta sesión, haría énfasis en dos cosas. Ustedes trabajaron en campaña, ustedes conocen el territorio. Los acá presentes son compañeros que ayudaron a construir esa estructura de campaña de la que habló José Antonio Rueda. Entonces, son ustedes los que tienen la capacidad de dos cosas. Primero, de romper esta pasividad, porque conocemos el territorio y porque conocemos cómo trabajar en la calle, de informar a la población, a los militantes. Y número dos, ustedes tienen capacidad de objetividad, y eso es muy importante, y de disciplina. De objetividad porque la estructura que ustedes representan está construida con compañeros de todo tipo que acompañan a equipos de todo tipo. Es decir, la estructura que se hizo en campaña se hizo con la misión de ganar una elección, más allá de con quién tenemos mejor relación, con quién hablamos, con quién no. Son compañeros que trabajan en la calle y que no representan a ninguna de las corrientes que se pudiera pensar. Así van a trabajar en el futuro, y en eso sí hago énfasis. Son compañeros disciplinados, trabajadores y que forman la estructura del partido. Eso es muy importante, no de ninguna corriente. En la Ciudad de México los COTS están en función de lo que se necesita para el partido Morena y para su continuidad, para el proyecto de Morena. Entonces, así vamos a trabajar, y es muy importante. En estas sesiones vamos a hacer énfasis en todos los temas que se van a hablar, haremos énfasis en eso, porque lo importante es construir lo que se está construyendo. Y mucho de lo que vamos a construir está en función de lo que está haciendo el Instituto de Formación Política. Entonces, pues muchas gracias, hago énfasis en esos temas. Y ahora podemos tener un espacio de unos 10 minutos, 15, para hacer algunos arreglos técnicos antes de la siguiente charla. Entonces les pedimos 15 minutitos para ponernos de acuerdo. Muchas gracias y ahorita continuamos. Bravo.